Hola iglesia, qué bueno compartir contigo que estás en tu casa. Sabes, el Espíritu Santo está deseoso en el día de hoy de llenarte, de poder hablarte, y nos gustaría que ahí donde tú estás, que puedas disponer tu corazón, que dispongas tu vida, tu tiempo sin distracciones, y podamos en primer lugar decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por lo que va a ocurrir en este tiempo, lo que está ocurriendo, Señor, en este preciso momento. Te pido, Señor, que cada persona sea llena, que cada persona, Señor, sea tocada por tu Santo Espíritu, y que nos atraiga, Señor, un poco más hacia ti, que nos atraiga, Señor, hacia tu voluntad en el día de hoy. Así lo pedimos y así lo creemos, Señor. Gracias, gracias, Papá Dios. Tu Santo, así es, Señor, gracias. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo yo voy a decirte que te quiero. Es a ti a quien anhelo, es por ti que yo suspiro, más allá del velo yo voy a decirte que te quiero. Jesús, atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón. Jesús, como me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Yo quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea, yo quiero que el mundo vea que tú eres mi amado, Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo, Señor. Yo quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea, yo
corazón en mí. Este es el pacto. En tu presencia, Señor. En tu presencia. En tu presencia hallamos libertad. Hallamos sanidad. Hallamos vida en tu presencia. Hallamos el gozo, la alegría que el mundo no da. En tu presencia, Dios, en tu presencia. Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres. Somos libres, Señor. Somos libres, somos libres, somos libres. Jesús, disfrutamos de tu presencia. Y oro porque en cada hogar, Señor, los corazones estén abiertos y dispuestos. Y tú entres en cada vida, Espíritu Santo. Tú entres en cada vida, Jesús. Tú estás llamando a la puerta, Señor. Tú entres en cada vida. Y, Señor, traigas la vida eterna, la vida abundante que solo tú das. El gozo que solo tú das y el amor que solo tú das, Señor. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Hola a todos, qué alegría poder estar una vez más en este discipulado virtual y aprendiendo durante estas semanas el poder que tiene su palabra. Y como siempre vengo muy bien acompañado en este día. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de poder compartir con todos los discípulos que están detrás de la pantalla este tiempo. Claro que sí. Y ahora es tiempo de ponerse en modo discipulado, así que saca tu cuaderno, tu libro de notas y vamos a aprender juntos, ¿verdad? Aquellos principios, Angie, que se olvidan no se pueden practicar, por eso es importante anotar, ya sea en tu dispositivo móvil o en un libro de notas, para luego poder seguir estudiando a la luz de la palabra y poder practicar. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Qué te parece si empezamos con Mateo capítulo 28? Mientras lo buscas, la semana pasada ya tuvimos los primeros ganadores de nuestra Biblia de estudio y el reto era leer el libro de Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos en una semana y ya tenemos nuestros ganadores. Al final del discipulado mostraremos el nuevo reto y ¿qué te parece si te sumas? De repente puedes ser el campeón o la campeona. Adelante. Muy bien, dice así. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Muy bien. Fíjate, Angie, queridos amigos, que desde aquí se desprende la visión de nuestra iglesia, nuestra congregación Casa del Padre, de ir y discipular personas, casas, familias y hasta donde el Señor nos permita llegar. Pero es interesante ver cómo el deseo que había en el corazón de Jesús es que sus discípulos y los futuros obreros conocieran y obedecieran sus mandamientos. Muchas veces nos enfocamos en que la gente conozca y es el primer escalón tan necesario, pero hay otro que es muy importante y es enseñar a obedecer o a practicar. Y de ello queremos hablar el día de hoy por los próximos minutos. Y es que hay un poder en conocer, el conocimiento tiene poder, pero hay como un poder mayor a la hora de practicar. ¿Sí? Creo que la transformación se da cuando yo logro salir del punto de conocer y abrazo para comenzar a practicar. Y es interesante que podamos ver que una de las formas que Jesús utilizó, y lo vemos a lo largo de los evangelios, para poder enseñar a practicar, a obedecer, fue a través de las relaciones. A través de las relaciones Él pudo contemplar realmente lo que la gente conocía, pero sobre todo lo que las personas practicaban.
A través de una predicación o de una enseñanza como esta, podemos dar conocimiento o impartir una enseñanza, pero es a través de la relación donde podemos supervisar, a través de una relación discipular, es como yo puedo supervisar si realmente la persona está practicando esos principios o no. Así es, porque es como cuando un padre, un hijo, ¿verdad? Alguien le da una orden a los niños y si no es una persona cercana, a veces los niños ni quieren obedecer. Pudieran hacerlo, pero a veces no, y tampoco sabes si lo están haciendo o no. Pero un papá a un hijo al estar cerca siempre está viendo si está obedeciendo o no. E incluso se hace más fácil darle una orden porque conocemos al niño y uno sabe lo que es mejor, lo que le conviene o no. Entonces en la vida discipular es igual, a través de la relación es mucho más fácil ver si se está obedeciendo. Evidentemente, Angie, queridos amigos, para los discípulos los mandamientos de Jesús son verdaderos, son poderosos, como para cada uno de nosotros. Pero hay ciertos enemigos en el camino que siempre van a buscar impedir que practiquemos los principios. Fíjate que yo creo que el enemigo no está tanto en el negocio de que no conozcamos, sino de que no practiquemos, ¿sí? El enemigo conoce, pero desobedece. Y es que hay un poder en la obediencia y hay un poder en la práctica que vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Si quieres, déjanos tu comentario, el poder de practicar, ¿verdad? Y quiero que lo podamos ver. Algunos enemigos de practicar, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: mis queridos hermanos, tened presente esto. Todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despojaos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que podáis recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvaros la vida. Es interesante poder ver aquí algunos impedimentos o enemigos a la hora de practicar. Por ejemplo, el escritor dice, en primer lugar, estén listos para escuchar. Hay un dicho que dice, ven a la iglesia tal como eres, y en su contexto es totalmente correcto. Yo no tengo que venir a la casa de Dios siendo perfecto, sino yo vengo a la casa de Dios para encontrarme con el que es perfecto, ¿verdad? Jesús no vino a buscar a la gente sana, sino vino a por los enfermos. Pero es interesante poder ver que a la hora de poder ser discipulado, yo no me puedo presentar delante de una palabra de cualquier forma, sino tengo que estar, número uno, listo para escuchar. Y evidentemente hay veces que tenemos una serie de problemas en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos de cuerpo presente, pero de corazón y de mente ausente, que me impide estar preparado para escuchar. Y lo primero que yo necesito para practicar es escuchar. Entonces, ¿cuál es el primer impedimento? Número uno, no estar listo para escuchar. ¿Sí? Sigue diciendo ser lentos para hablar. Ahí hay otro impedimento, cuando somos muy rápidos para hablar. Me he dado cuenta que la gran mayoría de personas que somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar, nos cuesta mucho trabajo obedecer y practicar. Termina diciendo, y para enojarse. Aquí está la tercera mina, los que somos bien enojones. A ver, levánteme su manita en casa, todos los que son bien mecha corta, enojados, ¿verdad? Por todo. Fíjese que el vivir enojado o experimentar y caminar por largas temporadas de enojo generan poca práctica, poca obediencia. Y cuando sumo estas tres, número uno, no estoy listo para escuchar, número dos, soy rápido para hablar, número tres, vivo enojado, significa que hay algo de orgullo todavía en el corazón de la persona. Claro. Y si hay orgullo en el corazón, es muy difícil obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Claro, claro que sí. Además, cuando uno llega ya al punto del enojo, muchas veces nos nublamos y no vemos y por más que tengamos delante, ¿verdad? O lo sepamos, ya uno se enfrasca en que no.
y nos impide. ¿Y por qué estamos enojados? Porque no queremos dar el brazo a torcer, reconocer que hemos cometido un error o que pueden suceder errores con los demás, ¿verdad? Y queremos que todo salga a nuestra manera y eso nos impide hacer las cosas a la voluntad de Dios. Fíjate, Angie, yo no sé si te ha sucedido, pero a mí me pasó cuando comencé hace unos 20 años atrás a servir al Señor, que cuando empecé a estudiar la palabra y empecé a descubrir los primeros tesoros y secretos bíblicos, rápidamente quería ir a mostrarlo a mis pastores, a mis líderes, y me di cuenta que sí estaba conociendo ciertas verdades, pero había algo de orgullo en mi corazón. Y tuve que aprender un principio y un consejo que te puede servir. Cuando estés frente a un pastor, a un discipulador, es importante evidentemente revelar esos tesoros, pero en primer lugar escucha antes de hablar. Lo segundo que pude ir descubriendo a través de mi vida es que era una persona que informaba pero no preguntaba. Y eso es una persona que no está lista para escuchar. Una persona que solamente tiene ya sus planes desarrollados, sus decisiones tomadas y simplemente informa para sentir su conciencia tranquila, pero realmente eso revela que no estoy listo para escuchar, no estoy listo para que me puedan mostrar un camino aún mejor que Dios tiene preparado delante de mí. Por eso es importante que nosotros veamos estos enemigos y nos cuidemos de ellos, ojo, porque estos enemigos pueden aparecer empezando vida discipular, siendo un discipulador e incluso siendo pastor, evidentemente, o pastora de una congregación. Quiero que sigas, Angie, porque después de observar estos tres enemigos que acabamos de ver, que juntos suman o dan a luz el orgullo, me gustaría que podamos ver ahora sí, cuando logramos vencer estos impedimentos, el poder o los beneficios que tienen el practicar la palabra. Acompáñenme, si es tan amable, a Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25. Sí, dice, no os contentéis, solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Mira qué interesante. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Lo que está diciendo el escritor, y quiero hacer aquí un breve paréntesis, es que cuando la palabra es predicada no ha terminado la película, sino que cuando la palabra es predicada empieza un nuevo episodio en tu vida. Entonces no todo termina con el amén de la predicación, sino con el amén o están bendecidos de la predicación, todo comienza. Porque si no caigo en un autoengaño. Así es. Y sigue diciendo, llevarla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¡Wow! ¿Recibirá qué? Bendición al practicarla. Recibirá bendición al practicarla. Qué interesante, Angie, porque nosotros creemos que cuando Jesucristo murió por cada uno de nosotros, la Escritura dice que Él se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Y la Escritura nos enseña que a través de Jesucristo nosotros somos una bendición para la ciudad, para la tierra donde estamos. Es más, la Escritura nos enseña en el libro de Gálatas que a través de Jesucristo la bendición con la cual Dios bendijo a Abraham nos alcanzó junto con la promesa del Espíritu. Pero aquí podemos ver algo muy interesante. La bendición ya está. Supóngase que es como un ambiente que está sobre mí. Pero para que algunas bendiciones de esa bendición se manifieste en mi vida, el conducto es practicar los principios. En pocas palabras, si yo no practico u obedezco esos principios, ese ambiente bendición sigue, pero esas bendiciones no se manifiestan y por ende no las disfruto.
Así es tan importante el poder practicarlo y además en la Biblia lo pone clarísimo. A nadie se nos olvida, ¿verdad? La cara que tenemos o algo. Pero ¿por qué sí dejamos que se nos olvide muchas veces la palabra? Lo que escuchamos, ¿verdad? Y si no se nos olvida, si pone ese ejemplo de que a ninguno va y se le olvida su cara frente al espejo, lo está diciendo porque también podemos retener la palabra. ¿Y cómo la retenemos? Poniéndola en práctica, ¿verdad? Cuando uno la pone en práctica es como se te sella, se te queda adentro, ya no solo lo que oíste, sino que la formaste parte de tu vida, de tu diario andar, y no se te va a olvidar. Yo me acuerdo, Juanma, cuando yo vivía un tiempo en Argentina y fui a la escuela bíblica, el director de la escuela bíblica constantemente nos decía esto: ustedes no se van a acordar ni de la mitad de las clases que yo les dé, no se van a acordar de un montón de cosas, solo se van a acordar de todo lo que ustedes pongan en práctica, de todo lo que vivan. Entonces él decía, tomen nota, pero cada día vivan algo de lo que aprendieron, porque eso es lo que se van a llevar. Decía, cuando no tengan apuntes delante para ver, cuando no se acuerden, ustedes se van a acordar de todo lo que vivieron. Sí. Y yo me acuerdo que yo decidí hacerle caso. Al principio no lo reconozco, al principio tomaba apuntes y todo, pero llegó un momento donde dije, wow, voy a hacerle caso. Y cada día que aprendí algo decía yo, lo voy a poner en práctica, voy a ver cómo es esto, voy a interesarme en ese principio que aprendí hoy. Y yo me recuerdo que terminó el curso, nos graduamos, cada uno volvió a su país, pero yo nunca anduve mirando los apuntes. Sin embargo, me acuerdo cada experiencia que tuve con Dios a través de poner en práctica esos principios. Y lo que no me acuerdo es porque solamente lo oí, lo apunté, pero nunca lo llevé a la práctica. Sí, el primer paso para yo poder practicar de repente es tomar nota, porque lo que yo no escribo se me olvida. Pero cuando yo lo dejo solamente en la nota, cuando pasan las semanas, quien lo recuerda es el papel, pero no yo. Entonces, si le preguntas a alguien, oye, ¿qué discipulado se dio hace un mes? No me recuerdo, pero espere que tengo mis notas. O sea, ya caíste otra vez en el olvido. Hay un momento donde yo tengo que pasarlo de la tinta al corazón. Y eso es a través de la práctica. Pero qué interesante, Angie, poder ver que tú y yo somos más bienaventurados en practicar que en saber. ¿Sí? Una vez más, somos más bienaventurados en practicar que en saber. O sea, que yo sepa no significa que voy a tener éxito. Pero si además lo que yo sé lo pongo por obra, soy perseverante, lucho esperanza contra esperanza, al final lograré abrazar lo que Dios tiene para mi vida. Por eso cada vez que yo vengo a un discipulado como este, a un grupo de amistad, a un servicio o experiencia el día domingo, ya sea presencial o virtual, yo tengo que venir con un corazón listo diciendo, yo voy a salir hoy de la casa de Dios para practicar algo. O sea, yo no voy a la casa de Dios a conocer a alguien, sino yo voy a salir de la casa de Dios para practicar algo. Interesante, ¿por qué? Porque soy más bienaventurado en practicar que en saber. Y me llama muchísimo la atención porque la Biblia, Angie, me deja ver alguna de esas bendiciones que se manifiestan. Recuerde, estamos bendecidos, pero hay algunas bendiciones que se manifiestan al practicar ciertos principios. Y en la Escritura vemos algunas de ellas que yo no los había contemplado así, y de verdad, sujétese de la silla porque están buenísimas. Buenísimas. Mientras que lo leemos en Hechos capítulo 16 verso 4 y 5, escribe, soy más bienaventurado en practicar que en saber. ¿Estás lista? Listo. Adelante. Dice, al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Quiero hacerte una pregunta, Angie. Yo no sé si tú te recordarás, pero cuando a la gente le preguntamos acerca de la fe, rápidamente respondemos o Hebreos 11 o cómo viene la fe.
Por ejemplo, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. Muy bien. ¿Cómo viene la fe? Por el La oír fe la viene palabra. por el oír y el oír por el mensaje de Cristo. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Mira, nosotros hoy estamos aquí sentados, usted ahí en su casa, y usted está escuchando la palabra de Dios. Por oír el mensaje de Cristo, al escuchar lo que Cristo hizo por nosotros y resucitó, ya usted está recibiendo fe, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Pero la fe se fortalece o se desarrolla practicando los principios. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio? Que tu fe se va a poder desarrollar o fortalecer. Y cuando yo practico, el primer beneficio, una vez que mi fe se fortalece, la fe de mi grupo, de mi comunidad, la Biblia dice, y acabamos de leer, y crecían en número día tras día. ¿Cuál es el primer beneficio o una de las bendiciones que se manifiestan al practicar la palabra? Crecimiento sobrenatural. Esto es buenísimo porque no dice que cuando hagas un grupo especial te va a llegar gente, no dice y crecían en número día tras día. Entonces, la falta de crecimiento en algunas ocasiones, salvando excepciones, tiene que ver por la falta de ciertos principios aplicados. El deseo del corazón de Dios es que podamos crecer. El deseo de Dios es que su iglesia se extienda y se ensanche. Es interesante poder ver que dice, y Dios bendijo al hombre y le dijo, multiplícate. El deseo de Dios siempre ha estado ligado con el crecimiento, pero nos estamos dando cuenta que practicar los principios es clave para que ese se manifieste. Así es, y lo dice claramente, pero me encanta, yo no me había fijado en este versículo, en esas bendiciones, en esos resultados. Me tienes que invitar a cenar hoy porque... Va a ser que sí. Dice, y así las iglesias se fortalecían. Las iglesias no se fortalecían conociendo los acuerdos, sino practicándolos. Practicando los principios. Número 2, esto es muy interesante. Dice, y acabas de leer, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. En aquel momento ellos eran evidentemente la autoridad en la iglesia, eran las columnas evidentemente de la congregación. Y me llama muchísimo la atención porque dice, entregaran los acuerdos para que los pusieran en práctica. Número 1, ¿qué tengo que practicar? La palabra de Dios. Yo no puedo practicar algo que no leo o que no conozco. Número 2, ¿qué tengo que practicar? Después de practicar la palabra de Dios, tengo que poner en práctica las normas o los acuerdos de la casa donde tú vives. Pues yo no puedo vivir en una casa y pretender que haya un ambiente de felicidad cuando voy en contra de las normas de la casa donde vivo. Número 3, es importante poner en práctica las normas de la congregación donde Dios te plantó, siempre y cuando éstas no vayan en contra de los principios bíblicos. Que si es iglesia, me imagino que no, porque la iglesia es baluarte de la verdad. Entonces, es interesante poder observar. ¿Qué practico? Número 1, la palabra. Número 2, sobre todo a todos los jóvenes que nos están escuchando, si en tu casa hay una normativa con un horario, con una forma de entrar o de salir, evidentemente tengo que practicarla para que me vaya bien y pueda crecer saludablemente en mi casa. Pero número 3, practicar las normas o los acuerdos, evidentemente que tienen cada congregación y por ende donde Dios te haya plantado. Yo no puedo pretender querer vivir las normas de una comunidad de fe en el planeta Marte si yo vivo en Júpiter, ¿verdad? Y aquí va un consejo a la gente que en algún momento, por alguna razón justificable, tuvo que salir de una ciudad a otra y de cambiarse de una congregación a otra. Yo no puedo vivir de las normas de la congregación donde yo estaba o querer comparar las normas de aquella congregación que son fenomenales y válidas, con las normas de la congregación donde Dios me ha plantado en este tiempo, porque si no, no solo no voy a crecer,
sino que voy a debilitar el ambiente y más que ser una bendición, puedo terminar causando un problema. Así es, igual que no lo haríamos con las normas de un país a otro, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cuando decías esto se me venía a la mente que en Argentina, donde yo nací, cuando uno conduce y entra a una glorieta, tiene prioridad el que entra a la glorieta. Y aquí en España es al contrario, tiene prioridad el que ya está dentro de una glorieta. Si tú quieres entrar, tienes que esperar, ¿verdad?, tener el paso. Uy, yo me estrellaría en Argentina, te cuento. Si yo viniera, ¿verdad?, con un carnet de conducir argentino y yo en toda glorieta me meto la primera, ¿verdad?, y no espero, entonces no solamente provoco accidentes, sino que también recibo multa y me podrían quitar el carnet. Claro. Entonces, a lo que voy es que tiene una serie de consecuencias. Y si no lo hacemos con las normas de un país a otro, tampoco lo hagamos en lo espiritual o en la casa donde estamos, ¿verdad? Yo no puedo salir con las normas de mi casa e implantarlas en una casa ajena. Tengo que adaptarme a la casa ajena o la casa donde voy a empezar a vivir, al igual que congregarme, establecerme o plantarme. ¿Para qué? Para no ocasionar accidentes y para que a todos nos vaya bien. Así es, Angie. El primer beneficio o el beneficio que queremos mostrar aquí es crecimiento. Crecimiento, multiplicación día tras día. Y yo creo y declaro que si le creemos a Dios y ponemos en práctica su palabra, nuestro problema no va a ser que la gente no llegue, sino que los lugares se nos van a quedar muy pequeños. Se trata de eso. Escuche bien, no se trata tanto de la forma de predicar, sino de la obediencia a los principios de la palabra. De verdad, tú puedes ser más juvenil, menos juvenil, elevar más la voz, ser más apasionado, menos, más conservador, mucho más moderno, pero al final lo que Dios busca es que pongamos en práctica cada uno de sus mandamientos. Angie, ¿qué te parece si leemos, no sé si los chicos me pueden ayudar con una música de fondo, el siguiente beneficio, y con esto vamos a ir aterrizando, que me parece sumamente importante? Lo vemos en Mateo capítulo 7, en el verso 24.
estoy convencido de que la cosecha viene de Él. Por último, te voy a dejar un reto para esta semana. Sí, la semana pasada leímos el libro de los Hechos de los Apóstoles y ya entregamos ese regalo. Esta semana, a partir de hoy, me gustaría que podamos leer el libro de Proverbios. Tiene 31 capítulos, así que quiero animarte a que te lo puedas leer desde hoy hasta el próximo miércoles y que subrayes cada término, cada palabra que diga sabiduría, con un lapicero, si no en tu Biblia, si es en tu dispositivo digital, que lo puedas anotar, que lo puedas subrayar. Y el primero que me mande el mensaje, nos puedes escribir por este medio después de haberlo hecho. Recuerda, Proverbios desde el capítulo 1 al versículo 31, subrayando la palabra sabiduría. El primero que entre se ganará una Biblia de estudio. Así que ponte las pilas, quién sabe, posiblemente seas el próximo campeón o campeona. Y nos vemos esta semana. Un abrazo y bendiciones. Chao, chao.